¿Sabías que el frío y la humedad del invierno pueden afectar gravemente la salud de tus pájaros si no tomas las precauciones adecuadas? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema muy importante ahora que llega el frío y es cómo cuidar a nuestras aves durante el invierno. Sin más, empezamos. A medida que se acerca el invierno y las temperaturas comienzan a bajar, es fundamental tomar ciertas precauciones para proteger a nuestras aves. El frío, la humedad o las corrientes de aire pueden afectar gravemente su salud, provocando resfriados, problemas respiratorios, bajada de defensas e incluso poner en riesgo su vida si no actuamos a tiempo. Y es que a pesar de que muchas veces parecen resistentes, lo cierto es que los pájaros son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Por ello, el invierno puede ser especialmente duro para nuestras aves, ya que necesitan un mayor esfuerzo para mantener su temperatura corporal, que normalmente se mantiene alrededor de los 40 grados. En la naturaleza, muchas especies se preparan para el frío, migrando a zonas más cálidas, y las que permanecen en su hábitat buscan refugios naturales, aumentan su ingesta de alimento o adaptan su plumaje para aislarse mejor. Pero en el caso de los pájaros domésticos, como canarios, periquitos, ninfas o agapornis, todo esto cambia, ya que no pueden modificar su entorno ni desplazarse para evitar el frío, por lo que dependen totalmente de las condiciones que le proporcionemos. Las bajas temperaturas no solo aumentan su gasto energético, sino que también debilitan su sistema inmunológico, haciéndolos más vulnerables a enfermedades, especialmente respiratorias. Y además, la humedad típica del invierno puede favorecer la proliferación de hongos y bacterias que afectan a la piel y al plumaje de nuestros pájaros. Para entender cómo proteger a nuestras aves del frío, primero es importante saber cómo ellas mismas se adaptan a las bajas temperaturas. Los pájaros cuentan con varios mecanismos naturales para mantenerse calientes durante el invierno, y su principal barrera contra el frío es el plumaje, que actúa como un aislante térmico muy eficiente, puesto que cuando las plumas están bien desarrolladas y densas, forman una capa que atrapa el aire caliente cerca del cuerpo y ayuda a conservar el calor. Por eso es fundamental que los pájaros realicen una muda adecuada y en la época correcta. Además, las patas de los pájaros también ayudan a regular su temperatura corporal, ya que las escamas que las recubren reducen la pérdida de calor. Y otro factor fundamental es la grasa corporal. En la naturaleza, las aves suelen modificar su dieta antes y durante el invierno para acumular reservas de grasa que les sirvan de aislante extra y fuente de energía cuando bajan las temperaturas. Por eso, una alimentación adecuada y rica en nutrientes es clave para que nuestras aves puedan sobrevivir a los meses más fríos. Tan importante como proteger a nuestras aves de las bajas temperaturas es saber reconocer cuando tienen frío. Por suerte para nosotros, cuando las bajas temperaturas afectan a nuestros pájaros, ellos suelen mostrarnos señales claras a través de su comportamiento y de su apariencia. Por ejemplo, aunque no es tan habitual como en otros animales, las aves pueden temblar cuando tienen frío y ese temblor es una forma que tienen de generar calor y de mantener su temperatura corporal. No obstante, uno de los signos más visibles es cuando esponjan sus plumas o tienen el plumaje más abultado de lo habitual para atrapar una mayor cantidad de aire y conservar mejor el calor corporal. También es común observar cambios en su comportamiento, como pérdida de apetito, letargo y una reducción general de la actividad, ya que cuando tienen frío tienden a moverse menos para conservar energía y mantenerse calientes. Por lo tanto, estar atentos a estas señales es fundamental para poder intervenir a tiempo y para mejorar las condiciones de nuestros emplumados, asegurando así su bienestar durante los meses más fríos del año. Ahora que ya sabemos lo delicadas que pueden ser nuestras aves frente al invierno y cómo se protegen, vamos a ver qué cuidados debemos ofrecerles durante esta época para que estén protegidas y saludables. Lo primero que debemos revisar es la ubicación de las jaulas, tanto si están dentro como fuera de casa. Deben estar en una zona protegida de corrientes de aire, humedad y cambios bruscos de temperatura. En el caso de que las aves estén en el exterior, por ejemplo, en una terraza o en un balcón, es fundamental proteger las jaulas usando plásticos, cortavientos o paneles que bloqueen el viento sin impedir la ventilación. Por ello, lo recomendable es cubrir tanto la parte trasera como los laterales de la jaula, dejando la parte frontal libre para permitir una buena circulación del aire y evitar que se acumule humedad, otro de los problemas más comunes en invierno que puede afectar gravemente a la salud de nuestros pájaros. Por eso, además de controlar la ventilación, es fundamental mantener una buena higiene en el aviario para prevenir la proliferación de hongos y enfermedades que están relacionadas con la humedad. De la misma manera, también es importante mantener una temperatura lo más estable posible y en el caso de que utilices calefacción, debes evitar colocar los pájaros cerca de radiadores, estufas o fuentes de calor directo y controlar que el ambiente no se reseque demasiado, ya que un entorno demasiado seco puede hacer que nuestras aves se vuelvan más vulnerables a infecciones y problemas respiratorios.
En cuanto a la alimentación, durante el invierno las aves necesitan un aporte extra de energía para mantener su temperatura corporal. Para ayudarlas, podemos añadir a su dieta pequeñas cantidades de semillas grasas, como negrillo, cañamón, perilla blanca o pipa de girasol, junto con otros complementos como la pasta de cría, las bolas de grasa o las barritas de miel. Sin olvidarnos de aportarle frutas y verduras ricas en vitaminas como brócoli, zanahoria o naranja, que van a ayudar a reforzar su salud durante los meses más fríos. Por otro lado, también debemos prestar atención al agua que le damos en los bebederos, puesto que en invierno el agua fría puede hacer que las aves beban menos, lo que aumenta el riesgo de deshidratación. Por eso debemos cambiarla con frecuencia, no solo para mantenerla limpia, sino también a buena temperatura. Por último, aunque las aves pueden bañarse en invierno, es importante hacerlo con precaución y solo debemos ponerle las bañeras de forma ocasional, durante las horas más cálidas del día, y retirárselas en cuanto terminen de bañarse, para evitar que se enfríen con el plumaje mojado. Como ves, el frío puede convertirse en un verdadero enemigo para nuestras aves si no tomamos las medidas adecuadas, pero con pequeños gestos, como protegerlas de las corrientes de aire, mejorar la alimentación y controlar la humedad, podemos ayudarles a pasar el invierno sin ningún tipo de problema. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.